Mujeres que están cambiando el mundo a través de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Mujeres que desafían, inspiran e impulsan. Historias que vale la pena conocer y sueños que debemos buscar cumplir. Bienvenidos al podcast de Mujeres que todo lo pueden de Fundación Luxich. Muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast de Fundación Luxich, Mujeres que todo lo pueden. Hoy tenemos una invitada muy especial, muy interesante. Para mí, sobre todo, me incluyo en lo que voy a decir porque para muchos las matemáticas son una pesadilla. Yo, una pesadilla que sufrí constantemente en la época escolar, pero nuestra invitada de hoy está dedicada a demostrar que en realidad puede ser una aventura fascinante. Tenemos en el estudio del podcast a Leslie Jiménez, doctora en matemáticas de la Universidad de Chile y divulgadora científica a través de la docencia, del podcast Con la suma de todas las fuerzas y del Instagram Ella la Matemática, que lo leo inmediatamente como Ella la Matemática. Sí. ¿Cómo estás, Leslie? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Partamos conversando en el fondo sobre cómo llegaste a este camino de las... ¿Siempre te gustaron las matemáticas? Cuéntanos un poco tu historia. Yo era bien matea en el colegio, entonces... Yo también, solo que era mala para matemáticas. Y siempre me gustaba ir al colegio. La diferencia, creo, con las otras materias es que las matemáticas me parecían entretenidas. ¿Ya? Cosa que era muy raro igual. Sí, era como... Puede ser. En tanto mi familia como en el alrededor. ¿En tu familia tampoco son matemáticos? No. Yo soy la primera en ir a la universidad. ¿Son humanistas? No, fue la primera en ir a la universidad. Y mi hermano estudia antropología, entonces también sí, ya va para el otro lado. Claro. Y es más chico que yo, así que fue después. Y en realidad me parecían muy entretenidas como resolver problemas, como hacer ejercicios, como medio algebraico. No sé, me gustaba hacer ejercicios y me parecía bastante desafiante. Entonces, como que lo pasaba bien. Esa era un poco la idea que tenía de niña. Y creo que las profesoras, en general tuve muchas profesoras. Ya. Mujeres. Y estuve en colegios de mujeres. No es tan típico, ¿no? No es tan típico. ¿Estabas en un colegio de puras mujeres? Siempre estuve en colegios de mujeres en dos distintos, pero siempre fue de mujeres. Entonces creo que eso también influyó como para yo sentir que era un camino posible. Normal, claro. Sí. Claro, yo estuve en un colegio de puras mujeres, pero en general te iría en medio a los profesores que tuvieran hombres. Entiendo. Sí, eran puras mujeres y súper así como, no, ustedes pueden hacer esto. Bastante motivadoras, sí. Creo que eso influyó harto. ¿Y cómo has sentido ese camino en la matemática? En el fondo, ¿había alguna dificultad como por ser mujer o te has encontrado como, no sé, con situaciones más incómodas o ha sido súper llevadero? No. O sea, de repente uno piensa como, la estoy intencionando demasiado la respuesta, pero también llevamos como... no sé, 20 capítulos de este podcast, entonces uno más o menos sabe que es algo que pasa. Exacto, no, sí. O sea, en pregrado creo que no sentí tanto eso, no fue tanto tema. Pero cuando ya avanzas en la carrera, que eso también está bien estudiado, para el posgrado, ahora que soy académica, creo que se empezó a sentir muy fuertemente desde el posgrado. Esa diferencia, como que ahí pasaron más cosas. ¿Y como que hubo un colador de mujeres también? Hay un colador de mujeres, sí. Eso empieza a haber menos mujeres, tanto académicas, incluso antes, o sea, estudiantes de posgrado son muchas menos que los hombres. Y ya hay una deserción. Sí, y durante la carrera de pregrado también, pero creo que algo importante que me pasó es tener una red de mujeres como con las que estudiaba y red de compañeros y compañeras con las que estudiaba y podía avanzar con ellos. Como que esa red como de colaboración, tanto entre mujeres como de gente aliada igual, si lo podríamos pensar así, creo que fue súper importante para avanzar en una carrera académica, por ejemplo. Entonces, sí se sentían cosas, pero al tener un poco esa red... Claro, como protegido. Sí. Y en ese sentido, el posgrado, ahí pasaron un poco más de cosas, como en un mundo de hombre, uno empieza a sentir un poco eso o a mí me pasó, que las preguntas, por ejemplo, que uno hace, como que ya no se ven, no son tan bienvenidas como lo fueron antes. Se empieza uno a encontrar con gente más diversa también, y muchos hombres. Entonces esos diversos son de distintas partes, ya no eran tus profes, por ejemplo. Tuve como un poco protegida en el pregrado, pero la verdad es que ahí empecé a ver que la verdad es que hay ciertas sensaciones que yo tenía, tanto ir a los congresos, hacer preguntas que a uno le da vergüenza, por ejemplo, equivocarte es como tan terrible, porque además yo sentía eso como... Es heavy eso que las mujeres tienen mucho más miedo a equivocarse que los hombres. Sí, además que también sentía que si me equivocaba como que estaba representando un poco al género femenino. Entonces si yo me equivocaba...
era Claro, hay como, una "Hoy responsabilidad. me equivoco como por todas, como que voy a dejarlas mal a Claro. todas". Entonces tenía una presión súper fuerte, como que cuando hablaba tenía que estar demasiado segura. ¿Y hay podido superar eso? Creo que sí, lo he podido Ya. superar y creo que esto de la comunicación científica me ha ayudado. También creo que ir afuera a hacer un postdoctorado, cuando en el momento hacía matemáticas todavía en investigación, ahora me cambié a hacer interdisciplina, educación matemática, Ujú. algo más como con comunicación, etcétera. Cuando hacía matemáticas todavía me fui a un postdoc y ahí como que descubrí que yo necesitaba esta parte social, Ya, perfecto. comunicadora, como que tenía esto que no lo había desarrollado tanto. Y al desarrollarlo y estar como en otro ambiente, creo que permitió que saliera ese otro lado y que Como se a más atreviera un poco más. seguridad. Sí, con Qué más bueno. seguridad, sí. Oye, vamos a como el meollo. Mm, ¿Hay diferencias entre los niños y las niñas en cuanto a las matemáticas? ¿Son los niños mejores para las matemáticas? no, absolutamente no. ¿Y de dónde viene esta brecha en el fondo? O Porque sea, ya pasa un poco más allá del mito, mm, porque efectivamente hay una brecha, no recuerdo en este momento el número, pero son bastantes puntos porcentuales de diferencia que además aumenta con el tiempo. exacto. Sí, o sea, la brecha no es biológica. Eso es como quizás lo más Ya, importante de perfecto. aclarar, porque no es que como que las personas nazcan o las mujeres nazcan y Y tengan menos inteligentes, capacidad. claro, menos inteligentes para la matemática y los hombres nazcan más inteligentes para la matemática. La diferencia y todo empieza con lo cultural, social, cómo nos relacionamos con el medio, esencialmente. Eso hace que las niñas se expulsen, consciente o inconscientemente, De este mundo. de este mundo matemático. Entonces, la diferencia y la brecha se explica desde la cultura, Claro. desde cómo vivimos en sociedad, etcétera. No tanto por cómo nacemos, ¿ya? Entonces, y eso es justamente una parte súper fuerte de decir, sobre todo, por ejemplo, que al final decir esto, los niños son mejores, que las niñas en matemática, es un mito al final, ¿sí? Porque es pensar que biológicamente hay una Claro. diferencia. Eso no sucede. Entonces, hay muchos estudios que lo avalan y hay mucha investigación al respecto. Claro, y además en el fondo el Entonces, cerebro es como plástico. exacto. Uno aprende también lo que te van enseñando. Y las conductas también se aprenden. Claro. Y todo se aprende. Entonces, yo me acuerdo haber visto a mis compañeros en primer año preguntar cualquier cosa. Y como que daba lo mismo. Y yo sentía tanto miedo por preguntar, Claro. por lo que hablábamos recién. Sí. Entonces decía, si me equivoco es terrible. En cambio, para ellos nunca fue terrible. ¿Me entiendes? O sea, Claro. al menos los que Era hablaban. menos importante. Exacto. Entonces, es como esa idea de que para una es como muy fundamental estar 100% segura, es fuerte. ¿Y qué podemos hacer en el fondo? Bueno, y tú sobre todo en este papel como de divulgadora científica, matemática, ya está ahí en ese camino, pero para cambiar un poco, para derribar un poco este mito y potenciar, yo creo que igual se ha avanzado en el fondo, se ha avanzado un poco en que ya no sé si existe tanto el estereotipo de género, pero igual evidentemente sigue faltando mucho. ¿Cómo podemos afrontarlo como sociedad finalmente? Sí. O sea, sí, primero, por ejemplo, estas frases como las niñas no les interesa tanto las matemáticas, que también se usa bastante, Sí. ¿cierto? Que es otro mito, yo creo. Como es importante que las narrativas las vayamos cambiando. Yo he escuchado bastante, a mí como me han entrevistado bastantes veces y me preguntan eso, ¿no será que las niñas realmente no están interesadas en las matemáticas? Y mi respuesta es absolutamente no también. O sea, cuando uno va a colegios, por ejemplo, a dar charlas, yo misma como comunicadora científica, y veo a las niñas cómo reaccionan, cuando va una Claro. mujer también a dar una charla, La importancia es de la súper figura. ¿me entiendes? Tipo, Entonces, ¿cuál es la reacción? La reacción es de interés, es de motivación, es de querer saber más. La forma en que aprendemos también es distinta. Todas las personas aprendemos de Obvio. manera diferente. No sé si por género necesariamente, pero hay cosas marcadas que son, por ejemplo, dinámicas de la sala de clases que podrían ser distintas. Cómo nos relacionamos nosotras mismas con el profe o la profe. Incluso si es profe o mujer o hombre, muchas veces las interacciones entre los profesores y las niñas es mucho menor en cantidad que las interacciones en la sala de Ya. clases de los profesores con los niños. ¿A quién le da más la palabra? ¿A quién escuchas más? Claro, y a quién te dan como el impulso, como, o sea, no sé, yo tengo el recuerdo que en algún momento alguien me dijo que era mala para las matemáticas, grande, o sea, de 14 años, estoy inventando, Claro, que no me iba mal, no, Mm. no es que era una lumbrera, pero no me iba mal. claro. Y ahí fue como, ya, chao, como esto no es lo mío, Mm. ¿cachai? Como que no... Claro, te no- separaste de Sí, esta porque me disciplina. costaba, Mm. lo lograba, pero me costaba, ¿cachai? O sea, como el meme del cuaderno de matemáticas con lágrimas, soy yo, ¿cachai? Me pasaba, Claro. me costaba, Sí. pero no me iba mal en el Eh, fondo, ¿cachai? claro, entonces Le tenía que poner mucho pino nomás. Pero si a un niño le costaba igual que a ti,
¿Le habrán dicho que no era bueno para las matemáticas? Claro, eso pienso yo. O quizás como que también hay un estereotipo para el otro lado, en el fondo de que como que los hombres les tiene que gustar las matemáticas y tienen que tener una carrera relacionada a eso, como que... Sí. Sí, no, y también es como si al niño le va mal en matemática o no tan bien como se espera. Bueno, puede ser que a lo mejor el aprendizaje o pasa Claro, algo. tiene un problema. Claro, pasa algo, ¿cierto? Pero a nosotras, bueno, total, no le tiene que ir Claro, bien. sí, po, Es no como es la profecía necesario. autocumplida No de que importa. no te vaya bien, ¿cachai? Claro, Claro. no importa, porque Entonces, ¿para qué va a trabajar en algo relacionado con las matemáticas? exacto. Yo a mi hija, lo primero que le voy a regalar cuando pueda es un abaco. Ay, sí. Y Legos, Eso. para que pueda dedicarse a las matemáticas. Oye, cuéntanos un poco de este libro que me encantó el título, La gran aventura del conocimiento, un paseo con las matemáticas en 4 estaciones. Sí. Cuéntanos un poco de ese proyecto. Yo creo que le puedes regalar nuestro libro. También. Ya, es para niños. Es para gente como de 14 para arriba. Ya. Pero los comentarios de las personas es como, no, mi hija de 12 lo ha leído como 5 veces y es como, nosotros dijimos, Lo voy a pero comprar, perfecto. de todas maneras. De 10 años, si lo lees junta, Claro. como que evidentemente sí. Es como que se puede leer con una lectura de adulto, una niña o el niño que lee mucho, obvio que lo puede leer. Entonces, nosotras ahí intentamos con la Constanza, el libro en coautoría con Constanza Rojas Molina. Somos 2 matemáticas, doctoras en matemáticas, comunicadoras científicas. Ella es comunicadora a través de la ilustración y yo a través de la comunicación más oral, digamos, con videos y el Instagram y todo. A ella le pidieron hacer un libro de sus dibujos, como de las ilustraciones que ella tenía, como sketch notes. Esos son sus dibujos, como apuntes visuales de las matemáticas. Me estoy imaginando como un triángulo. Como con claro. ese Gaia que ve como número, así. Como el meme, decís tú. Sí, como ese GIF, como... Justamente lo que nosotros queríamos cambiar era que las únicas imágenes que hayan de las matemáticas sean como los pizarrón memes. Insoportable. Exactamente. Es como esa es la imagen cuando uno googlea, ¿cierto? Es como aparece el meme, ¿cierto? De la señora con las fórmulas. O del gallo como en el casino, así como... Exacto, sacando como las cuentas, ¿cierto? Como la cuenta del restaurante, no sé. Claro. Y la pizarra llena de fórmulas. Entonces, nosotros queríamos que hubiese dibujos que conectaran ideas matemáticas como claves. El medio desafío. El medio desafío, sí. De hecho, cuando me invitó, porque ella me invitó, me dijo, o sea, es que necesito a alguien que le ponga voz a mis dibujos. ¿Entiendes? Y me dijo, tú creo que eres la indicada. No nos conocíamos en persona, mira. solo online. Y eso fue en la pandemia, entonces fue como una apuesta grande. Sí. Y bueno, ahora somos como hermanas. Así que me imagino, escribir un libro igual sí. como... Y funcionó muy bien, muy respetuosa la colaboración también. Y siempre lo pensamos como un lenguaje inclusivo y para mujeres también. O sea, cuando ya no podíamos poner, no sé, personas, etcétera, como lenguaje como neutro, claro. Tratando de hacerlo así, pensábamos, no, porque en realidad quiero hablarlo como desde nosotras. Claro. Y de hecho, bastantes personas nos han comentado como, por fin encuentro algo, un libro que me está hablando a mí, como mujer. Y si a mí no me fue tan bien en las matemáticas, no importa, porque de hecho este libro me da como ideas de cómo puedo pensar las matemáticas de otra manera. Y de hecho, si lo pienso bien, no era mala para las matemáticas realmente. Claro. Como que me convencieron o me convencí y algo pasó que me desconecté de la disciplina, pero no es realmente que si yo soy mala para calcular cosas, que es como el típico meme, ¿cierto? Eso no y además, más que nada, calcular es como la inseguridad. A mí me pasa que, no sé, digo como ya, tal porcentaje, sé que es eso, ¿cachai? Pero no confío en mí misma, entonces saco la calculadora para sumar puntos jugando dominó. Tampoco es que haga muchas más ecuaciones, ¿cachai? Pero o para dividir la cuenta en el fondo, pero sé como que, y estaba bien lo que yo, pero está esa inseguridad como de... Exacto. Sí, y no sé si es natural, pero es que dada la sociedad en que vivimos, no es natural, obvio, pero se vuelve como se normalizado, claro, porque es evidente que si te pasa eso, si pasa que el mismo medio, las mismas personas, la familia, profe, etcétera, no esperan tanto de sus estudiantes mujeres, obvio que tú tampoco vas a crear esa confianza como, sí, yo me la puedo, no sé qué. Entonces es como natural también que te pase eso, como si, ¿estará bien que lo que hice? Si no tienes ese estímulo, como esa motivación constante, entonces pasa mucho que uno empieza a dudar de una. Sí. Entonces nos pasa mucho a nosotras. Sí. Y ahí el libro en el fondo busca como dar esta nueva espacios. visión. Sí, porque además con dibujos, textos, en un lenguaje súper cotidiano, no técnico, no hay fórmulas, de hecho, hay como 2 en el libro. Y todo se explica con historias, narrativas, es súper interesante. Es muy bonito, obviamente viene muy de cerca esa recomendación, pero a mí nos gustó mucho cómo quedó y estamos bastante orgullosas porque hacer eso y que quede en un discurso
coherente con lo que nosotros queríamos, de que mostrar de que no porque uno, a lo mejor una fórmula no te resulta o algo que Claro, no te sientes tan seguro en una cosa, no quiere decir que va a ser mala para todas las matemáticas. claro. ¿Sí? Entonces, hay matemáticas tan distintas, de 3 dimensional, distintas formas de pensar las matemáticas. ¿Sí? Una es contar, otra puede ser geometría, Claro, otra puede ser tienen otra que hacer cosa. ahí una cosa como de marketing también, porque me Sí. acuerdo en el colegio como ahora vamos a ver los números, ¿cómo son los números imaginarios? Y dije, Ah, no, ya. de verdad, como que ya no es suficiente los números que existen, Pero natural, sino que eso ahora ya no además es. los vamos a imaginar, como que ya fue, o sea, no, me muero, ¿cachai? Claro, claro, sí. Eh, pero claro, quizás si hubiera tenido como un referente o un impulso distinto, hubiese sido diferente. Quería saber un poco qué es lo que más te apasiona de tu trabajo, más allá de la divulgación científica, o Mm. sea, matemática, que evidentemente es algo que te encanta y te apasiona. Y entender también para quienes nos escuchan, ¿qué hace alguien que tiene un doctorado en matemática? Sí. Bueno, esa era otra idea del libro. Las 4 estaciones, un paseo con las matemáticas Ujú. en 4 estaciones, era para o sea, en una metáfora, mostrar cómo es ese ciclo de crear matemáticas nuevas. Porque no están todas hechas, no la ha inventado toda Pitágoras, ni los Ya, griegos, que son como los nombres que uno escucha siempre, ¿cierto? claro. Pitágoras tiene que haber inventado todo, digamos. Pero no, está todo constantemente, se hace en Chile, se hace en el mundo, creación de teoremas nuevos, Ya. matemáticas nuevas. Y eso significa pasar por distintas etapas. Etapas de oscuridad, donde, no sé, a lo mejor una nubecita negra te llueve encima y no ves Y que estáis la como haciendo luz. una fórmula que no sale en el fondo, como Exacto, que estás ya. como creando, conectando ideas que no necesariamente logras conectar de la forma, Ya. con el razonamiento lógico preciso, Y de repente la matemático. cabeza hace como, ¡puf! Exacto. Y con mucho proceso, Claro, claro, un momento donde uno lo ve, pero eso no es tan de genialidad, es más bien de trabajo. claro, sí, Entonces, como que ese también estereotipo del genio matemático no es tan real. En claro. realidad, hay gente que trabaja muchísimo. Todo el mundo trabaja mucho. Entonces, trabajas mucho, hay un periodo mucho de introspección, como un poco el otoño, ¿sí? Y hay un momento en el verano Ah, donde ya te perfecto. resultó tu teorema y te Claro, lo vas a contar a un qué congreso lindo. y lo sacas, ¿me entiendes? Claro. Entonces, es como una metáfora como para decir, mira, nos dedicamos a esto, nos dedicamos a pensar, a conectar ideas y que tienen una secuencia lógica y una estructura. Por eso no tiene que seguir ciertas reglas, mira. Pero no son solo números, Claro. no son solo fórmulas, pueden ser conexión de ideas un poco abstractas, pero pueden ser conexión de ideas. Y eso sí tiene una estructura matemática. Entonces queríamos justamente ver eso. Y eso también es muy apasionante. Hay que ser muy tolerante a la frustración Me porque imagino. es como puede estar meses pensando algo que no sale. Entonces, es como seguir esa secuencia lógica de pasos que tiene una estructura matemática, a veces súper importante. Lo decía Mariam Mirzakhani, que fue la primera mujer en ganar la medalla Fields, que es como el premio máximo de las ¿Ya? matemáticas, para gente muy joven, menores de 40 años. No ganaba ninguna mujer, así como en muchos años del ¿Ya? premio, y ella ganó el 2014. Ya fue la primera en ganar, y ahora hay 2 mujeres solamente, o sea, tampoco es que han ganado muchas Claro. más. Y ella siempre decía, dibujar, de hecho hay una foto muy bonita de ella, como tirada en el suelo, con unos papeles gigantes blancos, como cartulinas blancas, Ya, un poco como perfecto. los niños, ¿sí? Sí. Y las niñas que dibujas, están dibujando en el suelo, echadas en el suelo. Ella decía que le encantaba dibujar su matemática para investigar, como Claro. investigadora de las matemáticas, porque la mantenían conectada al problema. O sea, cuando uno es capaz de hacer un dibujito bueno, que te Mm. mantenga como con las ideas de tu problema, conectada a esas ideas, ¿Y es cuál muy es clave. cuál es como el desenlace finalmente ya? Se hace el dibujito ¿Mm? y eso el día de mañana se convierte en un, no sé en qué. Sí, eso es como difícil, claro. Entonces, puede ser un dibujito que me diga, mira, a lo mejor, por ejemplo, Pitágoras, antes de demostrar ¿Ya? su teorema, en vez de decir a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado, ¿cierto? Que como cateto Sí. cuadrado más cateto, ya, a lo mejor A voy a más menos b al dibujar, cuadrado. ¿Esa? claro, Es una exacto. canción, sí. De eso me acuerdo. Entonces, bueno, entonces lo que a lo mejor podría ser, no sé si lo hizo de esa forma, pero en vez de escribir la ecuación de inmediato, a lo mejor ver ejemplos de distintos Ya, perfecto. triángulos antes. Entonces, Claro, me y ahí en pongo el fondo varios. confirmas que lo haces y dices como ya, esto se repite en todos los Exacto. escenarios. Y en el Y lo fondo, empiezas a ver de que ahora se en adelante repite. no hay que hacer todo esto para llegar a este resultado, sino que Exacto. Y ya. tengo mi Y eso se ecuación. puede aplicar en la ciencia, la construcción, da Exacto. lo mismo, para Exacto. hacer un puente el día de mañana o para investigar una molécula. Perfecto. Exactamente. ¿Cachai? Oye, ¿y Sí. cómo ha sido tu experiencia con la cuenta de Instagram Ella la Matemática? Que ya me encanta el nombre. Que está como salir no sé, a ser divulgadora de matemáticas, lo encuentro algo como muy interesante. Sí, no, ha sido una súper buena experiencia
Mira, me decidí a ponerle ese nombre después de hacer un diplomado en comunicación de la ciencia, donde las profes y los profes de ese diplomado fueron muy motivadores porque era como, oye, a mí me costaron siempre las matemáticas, me decían lo mismo. Ya, yo era la única matemática de la generación. ¿Ya? Ya. Y me decían, oye, pero ¿cómo tú comunicas esto? Porque a mí me costaba, entonces, como para que la gente vea que en el fondo hay otra forma de ver las Claro. matemáticas. Es como un poco lo Igual que hoy día se preguntaste tú. enseña distinto además, Se ¿o enseña no? Yo tengo distinto. un hijo en kinder y hacen como Sí. unas cosas con las manos. Como Ha que- ido cambiando y va cambiando también a los niños más grandes. O sea, como Claro. que no solamente en kinder puedes hacer cosas con las manos, en media también puedes hacer cosas con las manos. Entonces, Claro. que no perdan recursos, sino que ganemos cosas para hacer matemáticas. No al revés, como que no ponerse solo abstracto, sino que también puedes usar materiales cuando eres más grande. Claro. Y no solamente cuando estás en prekinder, por ejemplo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, con la cuenta ha sido súper buena experiencia porque ella, la matemática, como que mucha gente me ha dicho lo mismo. Sí, Suena como ella, la matemática. sí. Y yo decía, sí, también tenía un poco de doble... Obvio, eso es lo atractivo Sí. también, pues está bien. Y porque también es decir, en esa sketch, como del ella, la matemática, era como, ella. Todo el rato era ella, como, además como haciéndole un poco bullying, ¿cierto? Claro. Como ella, la no sé qué, ella, la no sé cuánto. Y yo decía, sí, po, ella sí puede hacer estas cosas. Claro. Como un poco cambiar el significado de lo que Ella, significa el la ella, matemática. ¿me entiendes? Entonces, y la matemática, obviamente, como está Obvio. masculinizado, un ella era como Claro. también potente. Y ha sido súper receptivo, la gente ha sido súper receptiva. No se acuerdan de mi nombre, se acuerdan de ella la matemática. Obvio. O sea, tú eres ella la matemática, no sé Obvio. cómo te llamas, pero eres ella la matemática. Mamás de niñas, o sea, eso ha sido muy fantástico. ¿Sí? Sí. Como Harta que las interacción mamás- en el fondo. Sí, bastante interacción porque no solamente tengo el Instagram, hago cosas fuera. O sea, voy a colegios, a eventos, ferias, charlas. Entonces ahí es como un trabajo de redes, pero también un trabajo con la persona en cara a cara. Entonces ahí Claro. es como, oye, yo te sigo, porque no sé, me encanta cómo lo dice, me encanta la divulgación, cómo la hace, que se ven las matemáticas desde otros lugares. Y un poco la idea que obviamente juntamos todas nuestras ideas en el libro. O sea, se concretó como algo físico, un producto. Pero ha sido una súper buena experiencia y recepción de las mujeres también. Eso a mí me llama mucho la atención que en mis números, por ejemplo, es como, ¿quién te ve más? Mujeres. ¿Y con quién interactúa más? Con muchas mujeres. Eso no quiere decir que los hombres no interactúen. No, claro. Pero es por fin espacios que se van llenando para que las mujeres también sientan que sí pueden hacer matemáticas o física. Y ahí hay distintas divulgadoras Claro. científicas. Está como de moda también. Sí, sí. Muchas Es divulgadoras. súper positivo. Entonces, sí. Qué bueno. Oye, y para ir cerrando, porque encuentro muy interesante, y o sea, hay millones de temas, desde las tablas hasta los logaritmos, que los omití todos cuando di la PSU, porque fue como, no puedo perder tiempo, nunca lo voy a aprender. Pero ojalá cambie, en el fondo Es el un mito. mensaje es que es un mito, Sí. pueden Exactamente. aprender a hacer los logaritmos, no es tan tarde. Eso, ¿qué mensaje le darías como a las niñas, a las mujeres, a las mamás, a las profesoras, para acercar? Porque finalmente, y un poco el objetivo y el propósito de este podcast, de esta campaña de Mujeres que Todo Lo Pueden, es que no solo el tener más mujeres en STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, es positivo para esas mujeres, en el fondo, para sus trayectorias de vida, porque pueden optar a una mayor empleabilidad, en el fondo hay más oportunidades, hay más puestos de trabajo, son mejor pagadas. El día de mañana los empleos van a estar relacionados a estas áreas, o sea, porque lo que decía al principio, en el fondo estimula la creatividad, el pensamiento crítico, ya no es solamente saber hacer una ecuación, en el fondo nos reímos y todo, pero va mucho más allá como al desarrollo de la forma de pensar finalmente. Pero además eso incide directamente en el desarrollo del país. O sea, de Sí. tener que las mujeres estén bien representadas y que estén desarrollando en el fondo, se estén desarrollando en ámbitos que aportan al progreso es bueno para todos finalmente, no solo para esas mujeres. Y eso es un poco lo que estamos haciendo con este espacio de buscar inspirar. Entonces, ¿cómo cerrarías con un mensaje esperando como, no sé, que atreverse, salir de los mitos, pero también ver más allá, como las matemáticas son entretenidas, es un mundo? Sí, mira, yo creo que para las mamás, por ejemplo, que nos han dicho bastante que el libro es muestra mucho eso, como ese otro lado que uno no sabe de las matemáticas, es justamente buscar a lo mejor a esas referentes, ¿cierto? En las redes, en Google, no sé, empezar a googlear, porque muchas referentes van saliendo y saliendo con los años, y poder apoyar a sus hijas, hijos también,
con justamente eso, con una visión distinta de las matemáticas. Están haciendo cosas distintas. Hay muchas cosas que aparecen. El MIM, por ejemplo, tiene ahora una sala Claro. de juegos de matemáticas. Entonces también, o sea, como estimular buscando esa información, como la información donde me muestren que la matemática no son solo fórmulas y números que me tengo que memorizar, sino que hay algo más, ¿cierto? Ujú. Hay creatividad y todo. Y para las mismas niñas, yo como que les diría una palabra que es como rebeldía. Yo creo que la rebeldía, aunque yo era muy tímida cuando era chica, pero siempre creo que fui media rebelde. Y que creo que la rebeldía era el sentido de no creerse lo primero que a uno le dicen, Claro. ¿cierto? Que es difícil, es muy difícil, porque si un adulto te dice eso, Obvio, sobre es todo cuando eres como, chica, es como una voz ¿cierto? interior. Y por un lado, si un adulto te dice eso, pero por otro lado, hay muchas mujeres que están haciendo el otro discurso, ¿cierto? Entonces, a lo mejor no creer al tiro lo primero que uno, como que uno ve, sino que tener un poco de esa rebeldía, desarrollarla, porque obviamente uno la va Obvio. desarrollando con el Gestionarla. tiempo, es gestionarla, y decir, oye, en realidad, si a mí me gusta esto, y a lo mejor no soy la mejor, es que nadie es la mejor, ni Claro. el mejor. O sea, compararse con los demás siempre va a ser donde uno sale perdiendo porque no hay que Claro. compararse con los demás, que es cómo medimos lo mejor también. Entonces, es decir, si a mí me gusta, me motiva la ciencia, las matemáticas, entonces ser busquilla, ¿cierto? Ir a buscar. Si me meto a TikTok, entonces busco divulgadoras. Si Claro. me meto a Instagram, entonces busco divulgadoras. Entonces, buscar otros discursos donde yo sienta que soy bienvenida también. Es importante eso. Y no quedarse con lo primero que uno escucha. Yo creo que eso también. Desarrollar la curiosidad, la rebeldía y estar también como siempre buscando, siguiendo un poco lo que a uno el corazón te dice. Si a mí me gustan las matemáticas y en el fondo no me dediqué porque, pucha, me comparé, por ejemplo, Claro. con gente, a lo mejor no hacer tanto esa comparación y decir, ¿sabes qué? En realidad me gusta y lo quiero intentar. Es como darse la oportunidad de ver más allá de justamente lo que uno escucha como a la primera. ¿Sí? Entonces yo creo que eso. Muchas gracias. Leslie Jiménez, señoras y señores, con nosotros en el estudio, ella la matemática, invitándonos a finalmente no tener miedo, que las matemáticas no son enemigos, son una puerta al conocimiento, a la creatividad y a la comprensión del mundo que nos rodea. Muchas gracias por habernos acompañado en el podcast de Mujeres que Todo Lo Pueden. Los invitamos a compartir, a seguirnos, a comentar, a sumarse a la comunidad de Mujeres que Todo Lo Pueden en nuestro sitio web y también en las redes sociales de Fundación Luxit. Chao, chao.